Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ahora con la sesión 29, presión atmosférica. Vimos la clase anterior, la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce un líquido en su seno, dentro de él. Hoy vamos a ver la presión que ejerce la atmósfera o un gas, que es un gas, ¿sí?, sobre los cuerpos que están dentro de ella, como nosotros. Entonces, ¿cómo definimos la presión atmosférica? Esta es la Tierra. Esta es la Tierra. Y alrededor de ella existe una capa de aire, que es la atmósfera. Existe una capa de aire, ¿sí?, que es la atmósfera, así. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce una columna de aire, así, desde la superficie de la Tierra o desde el punto donde se va a tomar la presión hasta donde termina. Entonces, la definición de presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire, ¿sí?, sobre un área unitaria. O sea, presión es igual al peso de la columna entre el área, ¿sí? ¿sí?, la fuerza entre área. Entonces, para determinar el valor de la presión, simplemente sustituimos el valor del peso entre el área, pero no sabemos el peso de esta columna de aire, ¿sí? Porque no sabemos en dónde termina dicha columna. ¿Por qué? Porque el aire se va desvaneciendo, ¿sí? Entonces no podemos determinar de esta manera la presión, ¿sí? Presión que se ejerce sobre todo lo que está dentro de la atmósfera y que tiene un valor, ¿sí? ¿Cómo hacemos patente, cómo hacemos evidente que existe esa presión? Porque en tiempos de Torricelli se decía que el aire no pesaba. ¿Por qué? Porque la gente, lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, estos marcadores pesan, ¿sí? Pesan, los atrae la Tierra, pero el aire, ¿sí?, se pensaba que no pesaba. Entonces, ¿cómo hacemos evidente que la presión, que el aire pesa? Veamos lo siguiente. Veamos este aparato. Que es una copa de succión. Se llama copa de succión, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Está dentro, está inmerso dentro de la presión, como nosotros. Pero ¿qué sucede si la oprimimos contra una superficie, ¿sí? Eliminamos el aire bajo la superficie de la copa de succión, ¿sí? Y queda nada más actuando la presión atmosférica, como está aquí. ¿Qué sucede? Pues sucede que aplico una fuerza, levanto la mesa y no se desprende. ¿Sí? Lo están viendo, no se desprende. ¿Qué es lo que pega, adhiere a la copa de succión contra la mesa? Un espíritu. Y lo dicen uno, ¿sabes qué le puso? Es que le puso
es que le puso pegamento, profe. No, lo que pasa es de que está ejerciéndose la presión o la fuerza de la columna de aire que hay desde aquí hasta donde se termina. ¿Sí? ¿Cómo sucedió esto? Ah, pues muy sencillo. Tenemos la copa de succión. Tenemos la copa de succión así. Y la presión atmosférica se está ejerciendo sobre la parte superior, presión atmosférica, pero también se está ejerciendo, el aire es un fluido como el agua, se ejerce en todos los sentidos, hacia abajo y hacia arriba, así. Presión atmosférica, ¿sí? Y se anulan las presiones y por eso la puedo mover y por eso la puedo mover sin ningún problema. Pero ¿qué sucede si la comprimo hacia abajo? Le saco este aire, vamos, le saco este aire y la copa se queda así y le aplico una fuerza, ¿sí? Y no la puedo desprender. ¿Por qué no la puedo desprender como lo vimos? Ah, porque nada más está actuando hacia abajo el valor de la presión atmosférica, así. ¿De acuerdo? Y con esto vemos que existe dicho peso, que existe la acción de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Veámoslo de la siguiente manera. ¿Dónde dejé mi tanque de gas? Acá está. Ahí voy, profe, ahí voy. Veamos lo siguiente, chavos. Fíjense bien. Esto me gusta hacerlo, porque se los dejo de tarea. Esta va a ser tarea. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Este es un bote de aluminio, ¿sí? De refresco. Le voy a echar tantita agua. Aquí vamos a aplicar el método científico para explicar cómo lo hicimos con la copa de succión. ¿Por qué sucede lo que va a suceder? Quizá muchos de ustedes ya lo vieron esto, ¿sí? Pero algunos no. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de lumbre. Tenemos el bote y hacemos la observación. Estamos aplicando el método científico. ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues tenemos el bote, ¿sí? La presión atmosférica se está ejerciendo en todos los sentidos sobre las paredes del bote. Hay aire pues alrededor, dentro del bote también hay aire y está ejerciendo presión hacia afuera, ¿sí? Y se equilibra, por eso lo puedo mover. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calentar hasta que comience a salir vaporcito. Ustedes me dicen cuándo. ¿Ya está saliendo vapor? Claro que está saliendo vapor. Ese vapor está expulsando al aire dentro del bote, de tal suerte que cuando está saliendo vapor ya tenemos puro vapor dentro del bote. ¿Lo están viendo? ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Puesto que ya hay puro vapor, ya no hay aire dentro del bote, hay puro vapor, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué le pasó al bote? Se comprimió, se abatió. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? ¿Sí? Ah, pues la presión atmosférica. Y pasó lo mismo que con la copa de succión. Lo explicamos rápidamente. Tenemos entonces ahora
el bote. Pónganse abusados porque les voy a dejar tarea de esto. ¿Sí? Así, con tantita agua, aire. ¿Sí? Y tenemos la presión atmosférica actuando en todos los sentidos. Así, presión atmosférica, presión atmosférica. Pero también está actuando la presión atmosférica en sentido contrario dentro del bote. Y por lo tanto se equilibran, se cancelan. Y al bote pues no le pasa nada. Hagan de cuenta que este es nuestro cuerpo. Sobre nosotros también está ejerciéndose la presión atmosférica, ¿sí? Pero no sentimos que nos comprime. ¿Por qué? Porque estamos huecos. Tenemos estómago, tenemos pulmones, ¿sí? Y la presión atmosférica, hagan de cuenta pues también que es esta, ¿sí? Hacia afuera y se cancela. ¿Ok? Y ahora, enseguida, calentamos, ponemos una fuente de calor, ¿sí? Y esta agua comienza a evaporarse y sale, ¿sí? Vapor de agua. Así está. Hasta el momento que hay puro vapor adentro y el aire sale expulsado y luego lo invertimos el bote en el agua y es un sello. El vapor al contacto con el agua se me fue la palabra, condensa, ¿sí? Y queda, si el vapor se condensa, ¿qué queda dentro? Y si el aire ya está expulsado, pues se crea un vacío, ¿sí? Y la presión atmosférica hacia afuera no existe, pero existe la presión atmosférica hacia adentro, así. ¿Y qué le sucede al bote? Esto le sucede, ¿sí? Esto le sucede. La presión atmosférica lo comprime y con esto hacemos evidente que existe la presión atmosférica, ¿sí? Tiene cierta acción sobre todo lo que está dentro de ella, ¿de acuerdo? Aquí está, existe, ¿sí? Lo hacemos evidente. Entonces, tarea. Fíjense bien, este también lo han visto por ahí, ¿sí? Este es un vaso de mole. De estos vasitos hay en todas las casas. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver si sale. Si no sale, pues ni modo, ¿sí? Y vamos a ponerle un cartoncito así arriba, ¿sí? No tiene pegadura, no tiene nada, ¿sí? Así. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a invertir. Así. Lo vamos a invertir. Que no se salga. Lo vamos a invertir. ¿Sí? Así. Y luego voy a quitar la mano. ¿Qué puede pasar si quito la mano? Pues puede pasar que se derrame, ¿sí? O puede pasar que se sostenga. Y se sostuvo. Tarea. Explique, así como explicamos, ¿sí? El colapso el apachurramiento del bote, como explicamos la copa de succión. Explique en una oración, construyan una oración que explique el por qué se detiene el agua y no se sale, ¿sí? No se sale, ¿de acuerdo? Inclusive hago esto y no se sale.
¿Sí? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué detiene al cartoncito y al agua? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si hago esto, pues va a salir. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos evidente, comprobamos que el aire tiene peso, el aire ejerce presión, pero ahora, ¿cómo cuánto vale esa presión? ¿Cuánto es? ¿Cómo determinamos la magnitud de la presión atmosférica? Pues para eso, allá por 1643, un tal Evangelista Torricelli, alumno de Galileo, allá por el año de 1643, en Italia, ¿sí? Construyó un aparato, el barómetro de mercurio, para determinar el valor de la presión atmosférica. ¿Qué es eso del barómetro de mercurio? Por acá lo tenemos. ¿Sí? Este es el barómetro de mercurio, ¿sí? Que consiste en un depósito de mercurio. Mira, ahí está el mercurio adentro, ¿sí? Ahí está el mercurio adentro, ¿sí? Y una columna, un tubo, ¿verdad? Que contiene una columna del mismo mercurio. ¿Cómo se mide o cómo mide este aparato que inventó Torricelli, ¿sí? Para medir el valor de la presión atmosférica? Ahí va. Es una columna, más o menos un tubo de 1 metro de longitud, lleno, 1 metro, de mercurio. ¿Sí? Ahí está. Todo está lleno de mercurio. Y luego, aquí está un recipiente con mercurio. Así. Un vasito de Gerber con mercurio. Toma Torricelli el tubo de mercurio con mercurio, lo invierte, mete el dedo, ya que está dentro la punta, quita el dedo y sucede lo siguiente. Es el tubo, baja el tubo y se vacía poco el tubo hasta llegar a nivel del mar, a llegar en un lugar a nivel del mar, a bajar hasta una altura de 76 centímetros. Y ahí se sostiene, creándose aquí lo que se llama un vacío barométrico. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo mide entonces el valor de la presión atmosférica? ¿O por qué mide la presión atmosférica de esa manera? Porque la presión atmosférica se está aplicando sobre la superficie, así, presión atmosférica, que está equilibrando, como en estos casos,
está equilibrando esta columna de mercurio, ¿sí? Entonces, esta presión, ¿sí? Esta presión que mantiene a esta columna de mercurio a 76 centímetros a nivel del mar, la está equilibrando la presión atmosférica, ¿sí? Y que con eso, ¿cómo calculamos el valor de esta presión atmosférica? Entonces, pues si calculamos la presión que ejerce esta columna de mercurio, prácticamente estamos calculando el valor de la presión atmosférica, puesto que son iguales. ¿Y cómo calculamos la presión que ejerce esta columna de mercurio? Pues ya tenemos, o ya vimos en la clase anterior, dicha ecuación, ¿sí? Que dice la ecuación fundamental de la hidrostática, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¡Qué belleza de ecuación! ¿Sí? ¿Tenemos la densidad del mercurio? Claro que sí. ¿Tenemos el valor de la gravedad? Claro que sí. ¿Tenemos la altura que alcanza la columna? Claro que sí. Y podemos calcular la presión. Así, de sencillo. Sustituimos valores. La presión es igual entonces a la densidad del mercurio. Por ahí tienen una lista de densidades. 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.76 metros igual. Déjenme ver cuánto sale. Eso les va a dar un valor de 101.292.8. ¿Qué? ¿Qué unidades? Pues acá tenemos las unidades. Tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que todo mundo sabemos que son newtons, grita todo el salón, ¿sí? Entre metro y metro cúbico, quito un metro, me quedan metro cuadrado, ¿sí? Entonces, a nivel del mar, esta columna pesa 101.292.8 newtons, ¿sí? Sobre un metro cuadrado o una superficie de 1 metro. Así. Y la redondeamos a 1.0923, redondeamos a 3 el 2, newtons sobre metro cuadrado por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Quito 5 espacios, aumento 5. Newton sobre metro cuadrado o pascals. Entonces, a nivel del mar, ¿sí? La presión debido a la atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o pascals. Entonces, a nivel del mar, la atmósfera, ¿sí?, ejerce una presión de 76 centímetros de mercurio, ¿sí?, o 760 milímetros de mercurio, y a esto se le llama una atmósfera, ¿sí?, que es igual a 1.013 por 10 a la 5
newtons sobre metro cuadrado o pascales, ¿sí? O dividiendo 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado entre 9.8 para convertir a kilogramos fuerza, nos va a dar igual a 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Kilogramo fuerza por metro cuadrado. ¿Qué me quiere decir? Que en un metro cuadrado, ¿sí? Miren, esta hoja, la tengo aquí precisamente para eso. Esta hoja tiene un área de 1 metro cuadrado. Es un poquito menos de 1 metro aquí, pero para acá, de acá, es un poquito más de 1 metro. Es 1 metro cuadrado, ¿sí? Sobre esta superficie, el aire, arriba de esta superficie, de aquí hasta donde termina, está ejerciendo un peso de 10 toneladas y fracción, ¿sí? Sin embargo, la puedo mover fácilmente. ¿Cuáles 10 toneladas? ¿Cuáles 10 toneladas, profe? Que se mueve fácilmente. Pero sabemos que los fluidos tienen una propiedad, se ejercen en todos los sentidos. Tenemos 10 toneladas hacia abajo, 10 toneladas hacia arriba, 10 toneladas en este sentido, en este sentido, en este sentido, y se anulan, por lo tanto las podemos mover fácilmente. ¿De acuerdo? Bien, otra unidad que se utiliza mucho son los bars, ¿sí? Y esto es igual también a 1.013 bars o igual a 1013 milibars. Si ustedes preguntan la presión atmosférica del aeropuerto, se las van a dar en milibars, 1013 milibars. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos, profe? 27, 28. 28. O también otra unidad muy utilizada son las libras por pie cuadrado. Ajá. O esto también es igual, entonces. Se utiliza mucho en los torques, bro. Ajá, claro. 2119 libras fuerza por pie cuadrado. También una unidad muy utilizada son las libras sobre pulgada cuadrada. 14.7 libras fuerza sobre pulgada, de inch, así, ¿sí? De inch. Que son las unidades que usan los maestros cuando inflan las llantas en las gasolineras, ¿sí? A esto también se le llama PSI. PSI. ¿Cuántos PSIs quiere? Pues tantos, ¿vale? 32. El 32, ¿sí? Y también igual a 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Quiere decir que en un área de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Se va a estar ejerciendo una fuerza de ¿cuántos kilogramos fuerza? 1.03 kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más me faltó decirles? Pues ya. ¿Sí? Bien. Ojalá se haya entendido lo que es la presión atmosférica.
para la próxima clase vamos a ver ejercicios de presión atmosférica y vamos a ver lo que es presión absoluta. ¿Sí? Muy interesantes. Y ahí vamos, porque ya llevamos ¿cuántos minutos? 31. 31, y no debe pasar uno de 30 minutos, ¿sí? Porque se me duermen. Nos vemos la próxima clase, no falten, vamos a ver esto muy interesante, ¿sí?